en este lugar. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Otro día que el Señor nos regala para este su programa Fundamentos Católicos por el canal Buena Vida Community Corporation. Le damos pues la bienvenida. Traemos un tema a colación, se llama la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Nos ponemos primero en la presencia de Dios, en la presencia de Jesucristo nuestro Señor, en la presencia del Espíritu Santo, que estamos en la novena de Pentecostés y celebramos el domingo pasado la ascensión del Señor. Vienen fechas importantes de cristocéntrica, pues. Viene el Corpus Christi, el Corpus, viene también Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, la Santísima Trinidad, bueno, el Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de María. Aquí estamos pues en estos días, estas semanas, que van a ser muchas bendiciones, mucha sanación, mucha salud, mucha paz, mucha comunión con el Señor. ¿Qué es la teología del cuerpo? ¿Qué es teología? Bueno, es el estudio de Dios de alguna manera, ¿verdad? La teología de la Iglesia Católica, la doctrina teológica de la Iglesia Católica se basa en tres pilares: Biblia, magisterio y tradición, la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición, que es la transmisión de la fe que nos han transmitido y la transmisión de las cosas que Jesús les enseñó a los apóstoles. Todo lo que ha sido transmitido desde apóstol en apóstol en apóstol en apóstol, desde los apóstoles hasta los obispos, hasta los obispos de hoy. Eso se llama también la tradición apostólica, la tradición viva de la Iglesia, es decir, los apóstoles que hoy están vivos son los obispos de hoy. Pero la teología del cuerpo versa un poco más trata sobre el cuerpo humano, sobre el amor, la sexualidad, el matrimonio, más o menos por allí va un poco. Y eso fue San Juan Pablo II, que desde septiembre del 79 hasta noviembre de 1984 impartió 129 catequesis cada miércoles. Se pueden imaginar la importancia, 5 años con este solo tema. ¿Cómo sería lo importante para el santazo ese de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo, que lo hizo en 5 años, semana a semana? Entonces nosotros vamos a intentar hacer como un resumen en varias entregas, es decir, no todas a la vez, porque bueno, en fin, podemos un tema esta semana, la otra semana otro. Es la dinámica de Fundamentos Católicos, que bueno, bajo las directrices de lo que es el canal Buena Vida Community Corporation. Todas esas catequesis tienen 3 momentos del San Juan Pablo II: la creación, la historia de la humanidad y la resurrección. Es decir, esa trilogía de las 3 primeras, conforman eso. El punto de partida de San Juan Pablo II, en los 3 casos, es o son las palabras del propio Jesús, es decir, los evangelios. Entonces estamos usando, ¿verdad?, el trípode, por llamarlo así, de el pilar con que se sustenta la teología, que es un papa, es un santo, nos está transmitiendo, y se toca magisterio y se toca Biblia. Imagínense ustedes, pues. Esto es un enriquecimiento total. Y también al final, pero bueno, esto es para largo. También las últimas nos presentan un poco cómo entender y vivir la vida consagrada un poco en el matrimonio y en la fecundidad. Entonces, estamos acá para comenzar.
Lo que la teología del cuerpo nos presenta no es solamente una visión renovada de la sexualidad humana y el matrimonio, no, sino una visión renovada del hombre y de la mujer como imagen de Dios. Bajo la mirada, bajo la lupa, bajo el cristal del amor conyugal. Así, San Juan Pablo II quiere plantearnos que redescubramos quién es Dios, quién es la iglesia, quién es Cristo y sobre todo también quiénes somos nosotros mismos. Dios tiene un concepto, una visión bellísima y positiva sobre nuestro cuerpo. Fíjense bien, Dios tiene una visión bellísima sobre su cuerpo. La Iglesia Católica, antes del Vaticano II, por allá, mucho antes, al principio, recuerdo que las catequesis, yo soy un hombre de 60 años, entonces las catequesis que daban al principio, de alguna manera, no sé, iban como infundida, pues que la relación, pues, hombre-mujer era como pecaminosa. Y hasta decían que el pecado fue que Adán y Eva tuvieron, pues, una relación marital, pues, sexual, pues, como decía el nombre. No, ese no es el pecado, porque eso es obra de Dios. Claro, evidentemente, si yo lo hago desordenadamente, entonces ese no es el mandamiento de Dios. Eso no es así, ¿verdad? Entonces, si tiene una visión bellísima y positiva de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad y del amor humano, pues no podría ser de alguna otra manera. Él es quien nos ha creado. ¿Y por qué somos así nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir. Algunos de nosotros, no todos nosotros. Porque hay tanto libertinaje, tanta prostitución, tanto placer, tanta cosa con el sexo y la cuestión, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a ir descubriendo. Entonces, Él es quien nos ha creado. Yo decía que entonces la iglesia hablaba de ese temor y que bueno, que eso era malo. No la iglesia, sino que era una manera pues como que de alejarnos de que estuviésemos por ahí hasta haciendo cosas hasta que por lo menos llegara el matrimonio. Entonces, hemos dicho que Él es quien nos ha creado. La salud y la felicidad personal y familiar presente y de las nuevas generaciones tiene relación directa con esta magistral teología del cuerpo, que es un legado que nos ha dejado a la humanidad Juan Pablo II, el padre de la familia, es decir, el papa de la familia. Escribe por acá Georg Beigel en su biografía de San Juan Pablo II lo siguiente: tomados en conjunto, estos 129 discursos catequéticos constituyen una especie de bomba teológica de relojería, programada para estallar con resultados espectaculares en algún momento del tercer milenio de la Iglesia católica. Cuando suceda esto, ¿verdad?, escribía este señor, es muy posible que la teología del cuerpo de San Juan Pablo II sea considerada en un momento crítico en la historia del pensamiento moderno, ¿verdad? Sea considerada un momento crítico en la historia del pensamiento moderno. Para eso es necesario leerla, estudiarla, entenderla, especialmente hacerla vida, hacerla propia, hacerla vida, hacerla carne. De nosotros depende, estamos en cierta manera, ya comenzando ahorita, por acá por el canal, Buena Vida Community Corporation, su amigo Edgar Loyo, @Edgar Fidel Loyo, te dan en la red. Y entonces, la pregunta es si estás listo para comenzar este reto que te propongo para la felicidad plena de la persona. ¿Quieres ser feliz? Este es el método. ¿Quieres ser feliz? Este es el método. No la felicidad que nos vende el mundo, el hedonismo, el placer, la nueva era, las chakras, los mantras, el yoga, todas esas cosas. No, nada de eso. No es ni tan solo siquiera el dinero.
Esta es la manera de ser plenamente feliz en la tierra con las condiciones que tenemos. Seguimos entonces. Estas condiciones que nosotros tenemos, vamos a irlo desglosando. El tema 1 se llama la unidad originaria del hombre y de la mujer. Unidad originaria. Y el subtítulo es el valor del ser humano. Tenemos un valor impensable. Tenemos un valor inmenso para Dios. Tanto que mandó su Hijo, ¿verdad? Tanto que mandó su Hijo. ¿Pero por qué tenemos un valor? Porque Él nos creó. Porque Él nos desea. Él quiere que estemos con Él. Él quiere que volvamos a Él. Porque de Él partimos. Como dice de él partimos y a Él volveremos. Es un poco hablando así como que de un deseo, del deseo de Dios. Dios nos desea. Nos creó porque nos desea. Nos creó porque nos ama y desea que volvamos a estar en su presencia. Pero para eso hay que labrar esta carrera, como dice San Pablo, caminar este camino acá con libre albedrío y en las herramientas que tiene. Por llamar herramientas, se llama sacramento. La Iglesia Católica pues sería pues bastante tonto de nosotros no salvarnos. Sería bien tonto no salvarnos en la Iglesia Católica, que es donde está el cuerpo de Cristo presente. Cuerpo de Cristo presente, no es una figura, no es un símbolo, sino es un signo. Y no tenemos todos los sacramentos de salvación. Y tenemos la Madre Iglesia que Cristo fundó en Pedro. Valor del ser humano. Para hablar del valor de la sexualidad, debemos hablar primero del valor del hombre. Antes de hablar de la sexualidad o del valor de la sexualidad, como dice aquí, entonces es hablar del valor del hombre. Tenemos un valor impensable. Empecemos escuchando a Jesús para de su mano ir transitando el camino. En los evangelios de San Mateo y de San Marcos aparece una conversación con los fariseos en la que ellos le preguntan a Jesús por la indisolubilidad del matrimonio. Si ustedes quieren, entonces vamos a ver el pasaje. Se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió, Jesús pues, él respondió: ¿no habéis leído que al principio, tomen nota de eso, al principio, el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer. Serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio para al repudiar? Díjole él, Jesús: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras esposas. Pero, vuelvan a tomar nota, es la segunda vez. Al principio no fue así. 2 veces habla Jesús del principio. Al principio. La gente dice en un principio. No, es que no es en un principio, sino porque no hay varios principios. Es un solo principio. Entonces es al principio y no en un principio. Ok. ¿A dónde está eso? Mateo 19:3 y subsiguientes es SS y Marcos 10:2 SS. Esa conversación de Jesús se refiere 2 veces al principio, lo que le acabo de decir, para hacer referencia a las palabras del Génesis. Remitámonos entonces al Génesis para nuestro análisis. El relato de los 7 días de la creación, al momento de llegar al hombre creador, el hombre creador parece detenerse para tomar una decisión.
Dice Dios en Yahvé entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El creador entonces se detiene y dice, toma una decisión. Hagamos. Cuando dice hagamos, él no está diciendo hago. Si dice hagamos, es él, Jesús, o el Hijo, o el Verbo, o el Logo, o la palabra, Jesús, pues, después. El Padre Creador, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. La narración bíblica no habla de una semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente con Dios. La definición del hombre sobre la base de su relación con Dios, a imagen de Dios lo creó, incluye la imposibilidad absoluta de reducir el hombre al mundo. Somos del mundo, pero no pertenecemos a él. Pero la gente entonces de la nueva era y de todas esas pocas cosas y la ideología de género se ha encargado, sobre todo la nueva era, de decirnos, primero hablan de la madre Gaia. Esa no es la madre de nosotros. La madre de nosotros en tal caso es la madre que nos creó, es decir, la madre que nos dio el ser. Cuando uno dice, la mujer que me dio el ser, me dio el ser, pero ¿de dónde es mi naturaleza? Divina. Entonces, mi creación no es de la madre tierra, ni esas evoluciones que hablan esa gente, sino es de Dios, venimos de Dios. La definición, es decir, entonces no habla de una semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente nuestra semejanza es con Dios. ¿Somos hermanos de los animalitos? Bueno, si se puede decir, así le decía San Francisco. Pero ¿en qué calidad? Bueno, en calidad de que ellos son criaturas de Dios, o por lo menos creación de Dios. Hijos no, porque hijo es cuando uno se hace la adopción en el bautismo católico. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí es así? La definición del hombre sobre la base de su relación con Dios, a imagen de Dios lo creó, incluye la imposibilidad absoluta de reducir al hombre al mundo. Y esto debe quedar muy claro. Es decir, que desde las primeras frases de la Biblia se deja claro que el hombre no puede ser ni comprendido ni explicado hasta el fondo con las categorías sacadas del mundo. Es decir, el conjunto visible de los cuerpos. A pesar de esto, también el hombre es cuerpo. No puedo ser explicado yo como hombre, tú como mujer, decir hombre, pero hombre significa hombre y mujer, pero bueno, varón y varona, que dice la palabra. A partir de el conjunto visible de los cuerpos de la creación de Dios, no. Entonces, la frase varón y hembra, Dios y hembra lo creó, Génesis 1:27, constata que esta verdad esencial acerca del hombre se refiere tanto al varón como la hembra, e induce a reflexionar en que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación como varón y hembra. En el misterio de la creación. Por eso es que, ¿verdad? El misterio del hombre. Somos seres ontológicos, duales, cuerpo y alma. Una alma que es espiritual. La gente dice cuerpo y alma y espíritu. No. Bueno, somos cuerpo y alma. Esa alma es espiritual. Somos personas. Y si somos personas, somos únicos. Si somos únicos, tenemos una dignidad, tanto social, política, como la dignidad por ser hijos de Dios. Pero en el caso de nosotros, con la formación humana, eso que es persona, esa dignidad, por eso que nos decimos persona humana, tiene una condición, y después más adelante un poquito la vamos a ir explicando, porque ya eso sería formación humana. Entonces, aquí vamos y aquí seguimos con esto.
Desde el principio, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros, desde el principio, creados, hombre, ¿cómo es? Varón y hembra, Génesis 1:27. Tenemos pues Génesis, como dijimos, 1:27. La frase varón y hembra constata que esta verdad esencial del hombre se refiere tanto al varón como a la hembra e induce a reflexionar en que Dios ha plasmado, ¿verdad?, al hombre en el misterio de la creación como varón y hembra. En la descripción de la creación del Génesis 1 es necesario entender también el aspecto del valor. Vamos a aclarar algo. El Génesis no dice cómo fue que Dios creó al mundo. El Génesis lo que quiere decirnos nosotros en el fondo es que Dios creó al mundo, no cómo lo creó. Y vamos a ir trabajando con los dos relatos de la creación del hombre. Vamos a centrarnos en el hombre. El Génesis 1, Dios crea, ¿verdad? Y en el Génesis 2, Dios crea. Pero vamos a ir poco a poco para que vean la diferencia entre uno y otro. ¿Y por qué si es la misma palabra? Porque son escritores distintos, con una tradición distinta. Puede ser que uno lo haya hecho alguna tradición. ¿Cuáles son las tradiciones judías? Bueno, las tradiciones, esas judías, pues son la deuterocanonista, la sacerdotal, y así, ¿verdad? Son varias, la levítica, que es la sacerdotal. Son varias. Bien. Dice entonces, en la descripción del Génesis 1 es necesario entender también el aspecto del valor. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Y en Génesis 1:31. Entonces, ¿por qué no la gente, sobre todo gente que se la da de mística, porque esa es la palabra, que entonces consideran el cuerpo como pecado, como los protestantes, así, como el evangelio? No, el cuerpo es puro pecado. No, así tampoco es la cosa. Así tampoco es, ¿no? Es decir, no podemos tener solo esa visión negativa, fea del cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Ah, pero es que yo lo he echado a perder. Ah, bueno, entonces empieza a dejarlo de echar a perder. Así de sencillo. Es decir, ¿cómo puedo solucionar eso? Dejando de pecar. Entonces, si yo dejo de pecar un poco, voy limpiando ese cuerpo, lo voy no divinizando, sino convirtiendo en lo que realmente es, imagen de Dios. Cuerpo y alma. Entonces dice, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis 1:31. Esto se refiere, entonces, también al hombre, incluyendo su cuerpo, ya que el hombre, al que Dios ha creado varón y mujer, lleva impreso en el cuerpo desde el principio la imagen de Dios. Por eso es que Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que hay tendencias en la iglesia que dice que no se deben tatuar. ¿Por qué? Porque el cuerpo es imagen de Dios. Así, es creado por Dios y es templo del Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de tatuaje. Una gente con tatuaje puede ir al cielo. Mire, cuando yo me centro, esas personas que dicen que el que está tatuado no entra al cielo, concha, lo va a tener que cambiar esa mentalidad, hermano, porque eso está bien. No, eso no está bien. Pero por un tatuaje Dios no me va a... Si yo cumplo la palabra, leo la palabra, soy una buena persona, ¿verdad? Si yo soy una persona que hago el bien, que cumplo Mateo, sí, que cumplo las bienaventuranzas, y en un momento de la vida yo me tatué por desconocimiento, por eso voy a ir para el infierno. El que piense eso está en la prehistoria. El que piense eso está obsoleto. Es decir, no es una cuestión de que esto es una iglesia moderna, no, es la misma palabra. Pero debemos entender que cuando una persona se tatúa, si está en desconocimiento, no tiene culpa, usted no tiene pecado. Ahora, si después que ha recibido al Señor,
que ha recibido catequesis, que ha recibido formaciones, sabe que no debe hacerlo y lo hace, bueno, ya hace un problema entre él y Dios. Pero le aseguro que eso no es, ahora si son 500.000 tatuajes y que no sé qué, y el diablo, y no, eso es otra cosa, porque está dando culto a Satanás. Ahí sí está frito, ahí sí está, como dicen, ahí sí está mal. ¿Por qué? Bueno, porque está haciendo en su cuerpo culto al Satanás, a Satán, pues. ¿Verdad? Es muy distinto. Y aún así, si esa persona lo hace, sí, ahora, ¿de quién es la culpa que él no sepa? Tuya y mía. Porque estamos muy prestos, es decir, la lengua es presta para criticar, para mandar a la gente para la quinta paila del infierno. Pero la gente no está presta para evangelizar con amor. Que es lo que dice Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. La evangelización, la iglesia en salida, con amor, con amor, con amor. Cristo evangelizó con amor. Él peleó con un fariseo, no peleó con ningún fariseo. Eso no se puede llamar pelea desde el punto de vista. Es decir, Cristo odiaba a los fariseos. Coño, si Dios odia, no es Dios para nada. Así de sencillo. ¿Le gustaba? No, no le gustaba porque era hombre y es Dios, no le pueden gustar las cosas, pero tampoco los condenó, no los perdonó. Pues. Entonces no era que los odiaba. Esa mentalidad hay que cambiarla, hay que cambiarla. Tenemos un Papa Francisco que nos está ayudando a cambiar esa mentalidad, esas cosas, eso de flagelarse el cuerpo, porque el cuerpo es pecador. Esa es culpa de uno. Y hay otras tendencias dentro de la Iglesia Católica que todos se lo echan culpa al diablo. El diablo, yo no tengo culpa de eso. Yo te pongo la tentación, allá tú decides. Se llama voluntad. Si mi inteligencia no se deja guiar, si mi voluntad no se deja guiar por mi inteligencia, y si mi inteligencia está echada a perder, no se guía por el Espíritu Santo, no tengo formación humana, entonces voy a hacer muchas cosas que no están bien. Entonces, cónchalo, eso del cuerpo y eso tenemos que verlo bien. Bien. En el segundo relato del Génesis, de la creación, en el cual aparece el capítulo 2 del Génesis, en el cual se narra que el hombre no encontró en los animales de la creación una ayuda adecuada. Génesis 2:20. Constituye en cierto modo la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre. Me paro ahí. El hombre entonces empieza a autocomprenderse. ¿Quién soy yo? ¿Qué es este cuerpo? ¿Quién me hizo? Me hizo Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi destino? ¿Hasta cuándo voy a...? ¿Cómo es esto? ¿Cómo tengo que comprender si me estoy comprendiendo? Y al ver el hombre que alrededor de él lo que había era pues la creación, el mar, la tierra, los peces, no sé, las matas, todo eso, ¿verdad? Animales, no vio a una que se pareciera a él. Entonces constituye, como dice, la autocomprensión del hombre. Y junto, ¿verdad?, con el capítulo 3 del Génesis, es el primer testimonio de la conciencia humana. Es la conciencia humana. ¿Qué hago yo aquí? No, nadie se parece a mí. Esa conciencia es la que nosotros debemos tenerla limpia, no laxa. Cuando dice la conciencia laxa, estamos hablando de aquellas conciencias, la gente que mata, roba, pero también dentro de la iglesia hay muchas personas que tienen o tenemos conciencia laxa, que lo que hacemos es puro criticar, mano. Que lo que hacemos es puro juzgar, que lo que hacemos es puro decir que todo el mundo pues va para el infierno, que eso no es así, una eterna pelea. ¿Cuándo vamos a dar amor? ¿Cuándo vamos a dar amor? No, yo lo estoy enseñando, no, tú lo que lo estás es tratando mal a la persona. Ese trato malo o maltrato que se le hace a las personas, ¿verdad? Solamente porque yo me conozco el catecismo, me conozco algunas citas apologéticas, entonces todos se van para el infierno. ¿Qué? Eso no puede ser. Eso no puede ser el plan de Dios. Ahora, yo con la apologética o tú con la apologética debemos traer gente a la iglesia. Es decir, mira,
estás equivocado por esto, por esto. Pero cuando uno empieza a hablar con alguien y dice, estás equivocado, se acabó la conversación. Porque ya hay una ofensa. Ya hay algo que al ser humano no le gusta. Pero es que tiene que gustarle. No, eso no es así. Eso no es así. Fíjense usted, ¿cuánto tiempo duró Dios para mandar a Jesús? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo preparó el pueblo para ver si entendían o entendemos quién era Jesús? Y no lo entendieron. Y todavía estamos a 4000 años de ese acontecimiento de cuando él llama a Abraham. Y hay muchos que no lo entienden. Y hay muchos que creemos que lo entendemos. Creemos. Supuestamente creemos que lo entendemos. Entonces, decíamos entonces que junto con el capítulo 3 es el primer testimonio de la conciencia humana. La autocomprensión y conciencia característicos del hombre confirman su realidad de ser creado a imagen de Dios. Imagen Deo, imágenes de Dios. Entonces, nosotros con esta teología del cuerpo no queremos, el programa dura 45 minutos. Pero ¿qué sucede? Que es preferible, ¿verdad?, para este tema que se acaba de tocar, porque debería entonces, si empiezo el segundo tema, ¿verdad?, que se llama la inocencia originaria del hombre, entonces va a ser muy denso, ¿verdad? Porque aquí se habla del hombre, del ser, del alma, de la creación, de a lo que Dios nos está llamando con el amor, la sexualidad, el matrimonio, la vida y todo lo que nosotros pues debemos ir en pos de la búsqueda del reino de Dios. Yo necesito estar consciente de que soy creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo logre comprender esto, que soy creado a imagen de Dios, me voy a dar un valor distinto, es decir, el valor que Dios me da. Un valor tan grande que Jesús que envió a su Hijo, es decir, ¿verdad? Es un valor que nosotros tenemos tan grande. Debemos también entonces quitarnos de la mente, que eso es muy viejo, pero debemos quitarnos, vuelvo a repetir, aquello de que las relaciones de pareja son pecados. Pecado es cuando se hace de manera incorrecta, es decir, lo más lógico, lo que manda Dios, porque así lo creó. Fíjense bien, el sacramento del matrimonio no lo puso Jesús. El sacramento del matrimonio lo puso ¿quién? Dios. Es tan fuerte y tan grande y tan necesario y tan poderoso el sacramento del matrimonio. Tiene tantas bendiciones que es parte de la creación del mundo. Parte de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios crea a Adán y Eva en un matrimonio. Y Dios, para darnos a entender la importancia del matrimonio, Dios, cuando envía a su Hijo, lo envía a un matrimonio, que luego que nace el bebé se convierte en una familia. Bueno, y si una familia no tiene hijos, también es una familia. Si un matrimonio no tiene hijos, también es una familia. ¿Verdad? Claro, no por no tener hijos no es una familia, no puede ser. Pues el concepto es papá, mamá y prole. Pero si Dios nos manda la prole, ¿qué podemos hacer? Bueno, es una familia, ellos son una familia, han creado una familia. Entonces, sigamos nosotros con esta comprensión de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que repito, duró 5 años, todos los miércoles por 5 años, 129 catequesis. Vamos a decirle pues a ustedes que por favor agréguense al canal si lo desean, ¿verdad? Buena Vida Community Corporation. Tenemos variedades de temas, oraciones santísimas, en fin, de todo, ¿verdad? Catequesis, bueno, liturgia, muchas oraciones, predicadores y todo esto, ¿verdad? Y este programa, Fundamentos Católicos, con su amigo Edgar Loyo,
Entonces lleva esa función. Hemos hablado de satanismo, de demonología, hemos hablado ahora de teología del cuerpo. La semana pasada hablamos de el machismo versus la masculinidad. Hemos hablado de María, hemos hablado de muchos temas a lo largo de estos meses que gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo y a la Virgen María y al canal me han dado la oportunidad de estar con ustedes. Vamos a hacer una oración de cierre, invocando pues al Espíritu Santo, dándole gracias por en estos días, pues que estamos en los días de la novena de Pentecostés. Que de paso, la novena de Pentecostés es la única novena litúrgica de la iglesia. Todas las otras novenas son novenas aceptadas y aprobadas por la iglesia, pero la litúrgica es esta. Y tiene un fundamento bíblico, fundamento católico. Tiene un fundamento bíblico. Jesús asciende al cielo, ¿verdad? ¿Cuándo se celebraba la ascensión? El jueves de la semana pasada. Este jueves. Ok. El jueves de la semana pasada. Y el domingo de la semana pasada, la ascensión. En Latinoamérica, México y algunos otros países, como mi país, Venezuela, la celebramos el domingo. Es una fiesta que es movible. Se puede mover por razones pastorales. Desde ese momento se cuentan 10 días, ¿no es así? Para el Espíritu Santo. Desde el domingo realmente. Para el Espíritu Santo. Y él dice, espérenme en oración. De domingo a domingo, de domingo a domingo. Entonces, el domingo otro es Pentecostés. Sí, el domingo es Pentecostés. Ok. Cuenten ustedes cuántos días hay entre que él asciende a que él envía el Espíritu Santo. 9 días. 9 días. Esos 9 días constituyen lo que es la novena. Novena a los muertos, novena no sé qué, novena a San Antonio, novena a San Agustín, novena al Espíritu Santo, que es la litúrgica. Las otras novenas son devocionales. Para Fundamentos Católicos, a través de canal Buena Vida Community Corporation, Edgar Loyo. En Instagram, arroba Edgar Fidel Loyo Terán. Y igual en Facebook, pues. Y por acá, por el canal. Recuerden entonces suscribirse. Fundamento Católico con Edgar Loyo, toda la semana. Dios y María Santísima, el Espíritu Santo nos acompañe todo este mes, todo el año y toda la vida, para que nosotros, profundizando en esta teología del cuerpo, logremos ser felices acá en la tierra. Cuando ya nosotros tenemos la Eucaristía, como dice San Ambrosio, no tenemos que esperar al cielo, ya lo estamos viviendo. Es mi pedacito de cielo, como dice Santa Teresita de Lisieux. La Eucaristía es un pedazo de cielo, es la revelación más grande de Dios. Se queda con nosotros. Hasta luego, Dios me los bendiga.